Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo. Aquele homem só falava da guerra do Iraque. E só falava da guerra do Iraque, só falava da guerra do Iraque. E chegou o momento que eu falei, presidente, eu não tenho nada contra o Iraque. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a pobreza no meu país, é contra a fome no meu país. Luego de 8 años consecutivos del mandato de Fernando Henrique Cardoso, marcado fuertemente por la implementación efectiva de la política neoliberal en Brasil, el país se encontraba atravesando crisis financieras como resultado de las fragilidades del modelo económico llevado a cabo, basado en la lógica del régimen de crecimiento, que buscaba financiar el servicio de la deuda mediante recorte de gasto público y la aplicación de políticas drásticas de austeridad, en donde el impacto mayor recae siempre sobre los sectores más vulnerables y pobres. En este contexto de un país que había alcanzado a controlar la inflación y una cierta estabilidad económica, el panorama más inquietante era el social. Y próximo a las elecciones del 2003, el impopular gobierno de Cardoso comenzaba a perder credibilidad. El nuevo candidato favorito en las encuestas era el líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, que sin perder tensión y paciencia postulaba por cuarta vez desde 1989, apostando por la mejora de la situación social en un Brasil enfermo de inequidad. Desde ese entonces, el país ya no fue el mismo, y los logros en la reducción del hambre y la pobreza son el resultado de políticas en favor de los sectores más desheredados de la población. El presidente Lula puso en práctica en 2003 el programa Hambre Cero, que aglutinó una serie de esfuerzos públicos y privados por el objetivo en común de superar la inseguridad alimentaria y nutricional en la que vivían un abrumador número de brasileños. Tem direito de plantar, todo mundo tem direito de colher, todo mundo tem direito de ganhar, pra todo mundo ter direito de comer, todo mundo tem direito de ensinar, todo mundo tem direito de aprender. El programa FOMI Cero reconoce que la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el apoyo a la agricultura están íntimamente relacionadas entre sí, y por dicha razón se basa en 3 pilares políticos principales. El primero, denominado Bolsa Familia, es el programa de subsidios condicionados más grande del mundo, proporcionando un ingreso directo a cerca de 50 millones de personas que sufren de pobreza. Este subsidia a los beneficiarios que cumplen con determinadas condiciones y se basa en el acceso a los derechos básicos como la educación, la salud y la alimentación. Y esto se relaciona con el fin de promover la reducción de la pobreza de una forma más efectiva. El segundo pilar, llamado alimentación escolar, se ocupa de otorgar 47 millones de comidas diarias gratis en las escuelas. El último pilar es el del fortalecimiento de la agricultura familiar, que busca, como dice justamente el nombre, fortalecer y estimular la agricultura familiar y a pequeña escala, con el fin de aumentar la calidad y cantidad de alimentos y además de apoyar el aumento de los ingresos a los hogares rurales. Este programa incluye créditos subsidiados, formación y asistencia técnica, así como también seguros para la agricultura a pequeña escala. Con estas iniciativas conectadas entre sí, buscan por un lado incrementar el acceso a los alimentos para las personas más pobres y por el otro también apoyar la producción de alimentos por parte de la agricultura familiar. A continuación vamos a compartirles 2 gráficos. El primero muestra el diseño inicial del programa Hambre Cero y las prioridades marcadas en el año 2003, diferenciando los programas estructurales de los programas específicos. La segunda gráfica refleja la incidencia de la pobreza en proporción al total de la población, comparando la población de Brasil con la de Colombia y México entre el año 2001 y el 2014. Si hablamos exclusivamente de la población brasilera, vemos que entre 2002 y 2003 hubo un incremento en la pobreza, hasta que en el año 2003, cuando asume Lula, comienza a descender rápidamente. Cabe destacar que el programa llegó a decenas de millones de brasileros que vieron aumentar su ingreso promedio en un 20% a través de las transferencias de dinero en efectivo, mientras que para los agricultores familiares el incremento fue un 33%. Basándose en los datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios del año 1999, realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el programa identifica la existencia de 9.3 millones de familias y 44 millones de personas muy pobres, lo que implica tener ingresos menores a $1 diario, por lo que estos fueron considerados los potenciales beneficiarios del proyecto. Esa población pobre representa el 22% de las familias y el 28% de la población total del país.
De ese total, vemos que el 19% vive en regiones metropolitanas, el 25% en áreas urbanas no metropolitanas y el 46% es población rural. De ese total, el 50% está ubicado en el nordeste, el 26% en el sudeste, 9% en el norte, el 10% en la región sur y el 5% en la región centro-oeste. El proyecto ha sido sometido a críticas desde sus inicios. Sus críticos afirmaban que este era inviable e imposible de ejecutar desde el plano presupuestario y financiero. Su credibilidad estuvo sujeta a críticas y con ella hubieron varios intentos de descalificación, motivados por el desconocimiento de su contenido y por motivos políticos. En particular, el hombre que llevó el proyecto al espectro político, Lula da Silva, siempre fue muy cuestionado y habían quienes decían que el proyecto y sus políticas eran una manera de obtener rédito político. También fue cuestionado por quienes insistían en la focalización de las políticas sociales y por quienes consideraban la garantía de la renta mínima el único método para luchar contra el hambre y la pobreza. Por otra parte, aproximándonos un poco a la actualidad del programa, encontramos que Jair Bolsonaro, electo en 2018 con el apoyo del Partido Social Liberal, puso en duda y criticó duramente las bases de este. Redujo sus fondos, eliminó las prestaciones a 1 millón de familias y frenó especialmente la concesión de nuevas ayudas a familias solicitantes. En 2020, ante las dificultades económicas producto de la pandemia del COVID que se extendió por todo el mundo, su gobierno restableció y amplió los programas de transferencias de renta. Finalizando, comparamos a FOMI-0 como política similar con el PANES, Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social. Esta fue una política transitoria del Estado uruguayo que se llevó a cabo desde 2005 a 2007. Tenía como objetivo ayudar a salir a las personas a mediano plazo de la extrema pobreza. Muchos hogares eran atravesados por ella en 2005 en el Uruguay. Fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social, creado el mismo año que se instauró el PANES. FOMI-0 y el PANES tienen como similitud su población objetivo, personas vulnerables en extrema pobreza, y en las políticas que pusieron en el plano social, en la educación y en lo económico para tratar de erradicar la pobreza y el hambre. Da minha força, minha profissão hoje é agricultura. É agricultura aqui na horta. A água que enche a cisterna, Deus é quem manda. Vem da chuva, né? Maravilhosa, doce, água potável. Com a cisterna eu tenho muito mais tempo. Por isso que eu fui estudar esse ano, porque eu tinha mais tempo para estudar. Porque antes eu não terminei meu estudo por causa que eu não tinha tempo. Aí agora eu estou terminando meus estudos. Porque eu adoro estudar. Minha maior conquista é isso aqui. E meu marido trabalhava como vaqueiro. E lá o leite era vendido, o patrão era quem vendia, não era no caso da agora, porque o caso da agora a gente é quem tem a vaquinha, tira o leite e vende, né? Antigamente eu morava no que era dos outros. Eu não tinha uma casa, eu não tinha nada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido.